Bendiciones, mis amados hermanos. Qué placer poderles saludar y bendecir. Alegría siempre para mí es un gozo y una bendición poderte saludar a ti, hijo, hija de Dios Altísimo, que estás ahí pendiente de este hermoso programa que el Señor nos ha dado, Conexión Divina, pendiente de la palabra, de la administración, para aprender, para edificarte más y conocer más de ese Dios todopoderoso que está contigo como poderoso gigante. Amén. A Él sea toda la gloria, la honra, el honor y por los siglos de los siglos. Amén. Hoy les saludo, hoy les bendigo y declaro siempre lo mejor de Dios sobre cada vida, sobre cada corazón, a donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. La bendición de Dios te alcance, te arrope y permanezca contigo todos los días de tu vida. Bien, mis amados, hoy compartiendo con ustedes una hermosa palabra, una serie que el Señor nos ha dado en dos partes, una del día de hoy y una parte dos del día de mañana, Dios mediante, llamada altares. Quiero que lo repitas ahí, altares. Tenemos y conocemos varias clases de altares que vamos a conocer en estas dos enseñanzas que el Señor nos ha regalado para edificarte, para enseñarte, para fortalecerte y así puedas ir tomado de la mano de tu Señor por esos caminos de bendición que Él tiene para ti y veas sus promesas cumplirse en tu vida en el nombre de Jesús. Hoy les saludo, les bendigo de aquí desde la ciudad de Santa Marta, bajo la cobertura de nuestro hermoso ministerio, formando 1.000.000 de guerreros, un ministerio de bendición, de guerra espiritual, donde el Señor nos ha plantado para crecer, para fructificarnos y para que le conozcamos más a Él. Bajo la cobertura de nuestros pastores, Juan y Alvis de Sierra, de aquí de Santa Marta, quienes les saludan, les envían un fuerte abrazo y vamos adelante también de la mano del Señor. Desde ya te extiendo una invitación hermosa si te encuentras aquí en la ciudad de Santa Marta o en los alrededores o en Barranquilla, que está cerquita también. Te acerques a nuestra iglesia, te acerques a nuestros cultos para que puedas conocer más del Señor y también nos podamos conocer personalmente, abrazarnos, bendecirnos y sobre todo darte a conocer más de ese Dios poderoso. Tenemos culto los días sábados, ayuno, los domingos escuela dominical a las 9 de la mañana, los miércoles también a las 6 de la tarde un precioso culto de mitad de semana que siempre nos ayuda a recargarnos, a conocer más y de Dios y a fortalecernos más a Él. Entonces te dejo esta invitación. Ya sabes que estamos en la carrera 24, número 11D25 del barrio Juan 23. Ahí estamos ubicados. Escríbenos para darte mejor las indicaciones, cómo llegar. Es muy fácil y vamos a estar ahí con los brazos abiertos para recibirte, para abrazarnos y seguir tomados de la mano de nuestro amado Señor. Amén, mis amados. Entonces vamos a pedirle al Todopoderoso en esta preciosa mañana que sea Él abriendo nuestras mentes y nuestro corazón para entender su palabra, para comprenderla y también, Señor, para ponerla por obra, Señor, porque tú nos llamas, Padre Santo, nos has llamado a compartir tu palabra, a aplicarla a nuestras vidas, Padre, que todo aquel que se está conectando, que está escuchando, que ha sacado un tiempo de sus obligaciones para conectarse con este programa, Señor, para escuchar este mensaje, reciba de tu unción allí, reciba de tu presencia, Señor, y sea edificado, sea fortalecido y conozca más de tu palabra. Y así, Señor, pueda, Padre Santo, enfrentar, Señor, todo obstáculo y declarar que en su vida está en las manos del Dios Todopoderoso y que con Cristo somos más que vencedores, Padre. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bienvenidos, mis amados. Entonces ahí quiero que anotes, escribas, búscate tu cuaderno, tu agenda, una hoja, un lápiz, porque vamos a estar compartiendo varias citas bíblicas para confirmarte y darte la base bíblica de este hermoso tema
que el Señor nos ha regalado, llamado, titulado altares. Amén, mis amados. Vemos que el Señor, a través de su palabra, nos enseña que grandes hombres de la fe, los patriarcas, los reyes, los sacerdotes, vemos bíblicamente que hacían e hicieron altares. Altares donde le rendían sacrificio, adoración, hacían conmemoración al encuentro que habían tenido con el Señor en ese momento. Y ahí también encontramos, pero no lo vamos a tratar hoy, sino mañana, que también hay altares que son edificados en el ámbito espiritual maligno, donde se le rinde culto a falsos dioses, donde se hacen sacrificios de pactos, donde de hechicerías, donde se hacen decretos de maldición para destruir la vida o una vida o una familia en específico. Pero hoy vamos a tratar los altares que fueron edificados o hechos para adoración, para rendirle adoración a nuestro amado Señor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vemos, mis amados, que estos patriarcas, al conocer el poder del Señor, al conocer quién era Dios que estaba con ellos, así como está con usted y conmigo hoy y mañana, y lo seguirá estando, ellos ahí edificaban un altar donde le rendían toda adoración y toda honra al Señor, para que el Señor se siguiese glorificando en sus vidas y así poder vivir y ser testigos y del poder y de la gloria del Señor. Y los que estaban a su alrededor conocían a ese Señor, a ese Jehová, a ese Dios todopoderoso, quien obraba con poder y escuchaba y estaba con en la vida presente de este patriarca, de este rey, de este personaje que encontramos en la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque ellos, a través de este altar, de estos altares que edificaban, mantenían también una conexión con Dios. Y esto es lo que nosotros también hoy podemos hacer altar para mantener viva la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas, para mantener esa conexión, como se llama nuestro programa, esa conexión divina con el Padre, fortalecidos allí, siendo libres de todo mal y sobre todo teniendo una relación íntima, una conversación con el Padre Celestial en un altar. Amén. Los altares, mis hermanos, deben tener un propósito. Su altar, mi altar, nuestro altar tienen que tener propósito. ¿Cuáles pueden ser los propósitos? Aquí les voy a dar varios. Puede ser un altar de adoración y consagración para el Señor, donde tú vas a un lugar especial, como lo hacían los patriarcas. Quizás algunos lo hacían en el monte, otros lo hacían en el camino, otros lo hacían en sus casas, como tú y yo también lo podemos hacer en nuestra casa, en nuestra habitación. Allí levantar una ofrenda de adoración y de consagración al Señor, y todos los días a ese lugar, sin importar el tiempo que vayas a pasar o que estés pasando en ese altar, porque yo sé que ya muchos lo están haciendo también, sino que en ese momento, en ese tiempo, tú estás rindiéndole alabanza, adoración, estás teniendo una conversación, un encuentro con tu Padre Celestial, y de allí, si entraste o llegas débil, vas a salir fortalecido, renovado. Si entras preocupado o ansioso, vas a salir libre de la ansiedad, libre de la preocupación. Si entras con algunas incógnitas en tu vida, en tu ser, ahí vas a encontrar la respuesta a todas tus preguntas, a todas tus inquietudes. Amén. También los grandes patriarcas hacían ofrendas de sacrificio, altar de sacrificios y ofrenda, donde usaban para ofrecer animales, granos y otro dinero. Amén.
para buscar el perdón, para buscar la guía, la ayuda del Señor. Ellos realizaban estos altares y ofrecían eso para ser perdonados por algún pecado que habían cometido ellos o sus familias y así fueran perdonados. Amén. Del amado de Dios. También el Señor, los patriarcas hacían estos altares para mantener, como les decíamos ahorita, una comunicación, una conmemoración para recordar el milagro, el encuentro que tuvieron con el Señor en ese momento, cómo el Señor vino a cumplirle la promesa, les dio una palabra y ellos la vieron al pasar del tiempo cumplida en su vida. Entonces ellos allí edificaban un altar como fue el caso de Jacob, cuando tuvo un encuentro que se quedó dormido en una piedra y allí tuvo un gran sueño, una gran visión de ángeles, subían, bajaban y subían al cielo y allí tuvo un encuentro con Dios y cuando se despertó ofreció el aceite que tenía en su bolso, en su mochila y consagró, conmemoró este día, ese lugar por la presencia del Señor que él pudo sentir, por su compañía, hizo voto con Dios allí. ¿Por qué? Porque fue un momento grande y maravilloso, en unidad y en bendición para su vida. Amén. Entonces él allí levantó ese altar. Nosotros hoy, mis amados, también podemos hacer un altar. También podemos entrar a la presencia del Señor, postrarnos y buscar al Señor, buscar su rostro, adorarle, rendirnos a Él, decirle, Señor, aquí estoy. Sé tú, Señor, tomando el control de mi vida, porque hasta este momento yo lo tenía, pero no he conseguido nada. Pero ahora te entrego el control de mi vida, Padre, y sabemos que allí el Señor lo escucha y toma el control de todas nuestras situaciones, sean difíciles, sean duras, sean buenas. Él allí se glorifica con poder, pero tenemos que hacer altar. Tenemos que ir a la presencia del Señor. Amén. Ahí encontramos muchas cosas porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros, se manifiesta y ahí encontramos la dirección, la guía, la fuerza, la protección para seguir adelante, mis amados hermanos. Como decíamos al inicio, si entras débil, sales fortalecido. Si entras angustiado, sales libre de la angustia. Si entras con preguntas, con dudas, allí encontrarás respuestas. Si entras enfermo, también saldrás sano. Si entras cautivo, saldrás libre en el nombre de Jesús. Porque tú haces de un lugar altar y allí haces una oración para el Señor y ahí tienes un encuentro, una comunión con el Señor y vemos cómo Él responde a nuestro clamor. Amén. Entonces vamos a seguir viendo este tema, mis amados hermanos. Quiero que anotes ahí en el libro de Génesis capítulo 8 el versículo 20 cómo Noé fue el primer hombre, dice la palabra, en edificar un altar a Dios después del diluvio. Noé edificó un altar cuando ya vio que el agua había bajado, que pudieron salir de la barca. Él allí edificó un altar. Fue la primera persona que lo hizo, dice la palabra. ¿Para qué? Para darle gloria, honra y honor al Señor, porque la faz de la tierra con todos sus habitantes fueron desapareciendo, fueron destruidos, fueron cegados por todo el diluvio, mientras los que estaban en el arca, allí Noé con su familia y la pareja de cada animal fueron preservados, fueron salvos. Solo quien lo pudo hacer, la mano del Señor. Entonces cuando Noé tuvo la oportunidad, enseguida lo primero que hizo fue edificar un altar. Amén. Recuerda que la cita bíblica es Génesis capítulo 8, el versículo 20. Vemos una generación que empezó en Abraham,
siguió en Isaac, continuó en Jacob. Levantaron estos tres, o sea, el padre, el hijo y el nieto. Fueron tres generaciones que levantaron altar a Dios. Amén. Fueron unos patriarcas que edificaron altar. Ellos crearon una atmósfera de bendición donde el Señor le daba una promesa, donde el Señor se les manifestaba. Ellos ahí armaron un altar. Quienes fueron Abraham, Isaac y Jacob. Tres patriarcas, o sea, padre, hijo y nieto. Tres generaciones diferentes, pero cada uno fueron aprendiendo. Abraham aprendió, Isaac aprendió de Abraham. Y Jacob aprendió de Isaac a levantar altar al Señor, a no hacer nada que no fuese dirigido por el Espíritu de Dios cuando tú levantaras un altar. Amén. Ahí encontramos varias citas bíblicas donde podemos certificar eso. La primera de ellos es Génesis capítulo 12, el versículo 7 y 8. Ahí encontramos cómo hizo Abraham altar al Señor. También estamos en Génesis capítulo 26, versículo 25. Encontramos a Isaac haciendo altar. Y también encontramos en el capítulo 28 de Génesis, versículo 10, encontramos a Jacob haciendo altar. Amén. Tres generaciones distintas, pero que cada una aprendió a hacer altar al Señor, altar de adoración, altar de encuentro con la presencia del Señor para que fuesen librados, para en agradecimiento, en acción de gracias, en adoración al Señor por el cumplimiento de estar simple con ellos, de no desfallecer, de prosperar sus manos, de bendecirles, de estar allí manifestándose allí. Por eso ellos edificaron un altar. También encontramos muchos otros. Quizás no nos alcanzaría el tiempo para seguir hablando de esto, pero les traje los que más pude, los que más el Señor me regaló cuando estaba estudiando esta palabra. Encontramos a Moisés. Moisés construyó un altar en el Sinaí cuando recibió los 10 mandamientos, los estatutos, los mandamientos, lo que el Señor quería, o sea, como las leyes, para decirlo y traerlo a nuestro contexto. Las leyes fueron recibidas de parte de Dios en las manos de Moisés, en donde en el Sinaí. Y el Sinaí, allí Moisés edificó un altar de bendición. Lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 24, el versículo 4. Allí encontramos cómo Moisés en el monte, estando en la cima con la presencia del Señor, edificó un altar al recibir los 10 mandamientos. Y Gedeón estaba, mis amados, frustrado, enojado por la situación en que estaba viviendo. Había un pueblo que los perseguía, que les quitaba la cosecha, que los tenía amedrentados. Pero allí tuvo un encuentro con el Señor. El Señor vino, el ángel de Jehová, y le mostró, le dijo lo que él tenía que hacer, para que él había sido llamado, le reveló el propósito. ¿Y qué hizo Gideón? Inmediatamente también edificó un altar por la experiencia que había tenido con el Señor. Y lo vemos que después de edificar un altar por ese encuentro con el ángel de Jehová, lo vemos como él, y quizás mañana también lo estaremos analizando en la segunda parte de este tema, cómo él fue llevado a destruir los altares de Baal, a destruir los falsos dioses que su pueblo estaba adorando, que su pueblo había desplazado al Dios único y verdadero para adorar a falsos dioses. ¿Por qué? Porque él había edificado un altar, porque el Señor le había manifestado su presencia y le había dado palabra que estaba con él como poderoso gigante. Amén. También tenemos otro hombre que hacía altar en su vida y quizás fue señalado, quizás fue hasta lanzado ¿cómo se llama? En el foso de los leones,
por tener altar, un altar de mañana, un altar de tarde, un altar de noche, 3 veces dice la palabra. ¿Quién fue? Que ya sé que muchos saben que fue Daniel. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, el versículo 18 al 25. Daniel construyó altar de súplica, oraba sin cesar, se disfrutaba de la presencia del Señor, y allí fue donde conoció el poder de Dios cuando fue lanzado al foso de los leones por hacerle altar al Señor, por no doblar sus rodillas a otros dioses ni a la estatua del rey, ni el mandato de que no adoraran a otro Dios ni nada. Él cumplió lo que él estaba llamado a hacer, a quien él le creía, que era levantarle altar 3 veces al día, hacer ayuno, hacer oración a su Dios, al único, al eterno. Y ahí vemos que Daniel fue honrado. Daniel quizás los zápatras querían que fuese avergonzado, que fuese muerto, pero no, él fue exaltado para la gloria y honra del Señor. Y tanto el rey como el pueblo vieron que Dios estaba con Daniel, y también se dedicaron ellos a adorarle a ese Dios verdadero, al cual libraba del foso de los leones de la muerte, al cual sanaba, al cual prosperaba, al cual bendecía. Amén. Por adorarle, por hacerle un altar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy la pregunta que el Señor nos hace, la inquietud que el Señor nos mueve a preguntarnos: ¿estás haciendo altar? ¿Has hecho altar? ¿Quieres hacer altar? ¿Para qué? Para rendirle tu vida al Señor, para rendirle tu familia, porque también no solamente hay un altar personal de tu oración privada, de tu oración íntima con el Señor, sino que también puedes llamar a tu familia a hacer altar, leer un versículo bíblico, hacer una oración, sentarte a la mesa, como escuchaba un testimonio de un gran adorador, que sentarse a la mesa, y creo que tiene una alabanza que la tituló de esa manera: sentarse a la mesa y postrarse y levantar altar familiar con tus hijos, con tus nietos, con los que están contigo, con tu esposo, con tu esposa. Llámala en un momento del día o en la noche, después que ya esté todo, hayas terminado los oficios, hayan llegado del trabajo. Vamos a leer un versículo bíblico, vamos a orar. Tenemos esta dificultad o no tenemos dificultad, pero vamos a darle gloria y honra al Señor porque ha sido bueno en gran manera. Ahí estás haciendo altar. Un altar familiar te llama el Señor a hacer en esta mañana. Un altar personal, pero también un altar familiar, porque estamos llamados a eso, mis amados, a hacer altar, hacer altar para encontrarnos con nuestro Señor y así podernos librar, y así que su presencia permanezca con nosotros como poderoso gigante. Y te aseguro, mi amado hermano, que todo vacío que podamos tener, hay veces que encontramos personas que nos llaman o nos escriben diciendo que tienen quizás todo, tienen un buen recurso económico, tienen una familia, tienen buena salud, pero que se sienten vacíos. La psicología o la actualidad lo llama un vacío existencial, ¿verdad? Yo te digo en esta hermosa mañana que ese vacío existencial, que no encuentras lo que estás esperando, que pides o buscas tener qué sé yo, de pronto una casa, un vestido nuevo, y cuando ya lo logras o ya lo tienes, o sea, quedas igual. O sea, anhelabas tenerlo y cuando ya el Señor te lo da, no manifiestas ni alegría ni nada, sino que ya lo lograste y ya. Pero quedas siempre así como buscando, anhelando tener más, o estás buscando, no te llenas con nada.
te digo en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret que ese vacío solo lo llena Jesucristo de Nazaret. El Espíritu de Dios solo puede llenar ese vacío que tú puedes estar sintiendo. Eso que tú estás buscando lo puede llenar solo Dios. Pero cuando lo llena, cuando tú te apartas, cuando tú haces altar para Él y ves alrededor de todos estos versículos bíblicos que te he dado, que hemos aprendido en esta mañana, vas a encontrar y vas a ver que estos personajes bíblicos tuvieron experiencias maravillosas con el Señor cuando hicieron un altar y que en ellos también habían vacío, que en ellos también había una dificultad que solo fue llena, solo fue sustentada, solo fue suplida por nuestro amado Señor. Quien tenía y tiene propósito de bendición, tuvo con ellos, también lo tiene hoy contigo y conmigo. Amén. Solo tenemos que disponernos a hacer altar al Señor, para que allí en medio de ese altar de adoración, en ese altar no de queja, de quejarnos por la situación, de quejarnos por la dificultad, de quejarnos por la dificultad, por el desierto que estamos pasando, no, sino de adoración y de alabanza al Señor. Allí Él te llena, ahí Él te sustenta, ahí Él te abre tu mente y podemos ver las cosas de otra manera, haciendo altar en el nombre de Jesús. Y ese vacío existencial te aseguro que será lleno y así podrás vencer el fracaso, la duda, la derrota, la frustración que ha vivido o que ha estado en ti. Tenlo por seguro y toma esta palabra, esta reflexión, este consejo, tómalo, dale oído y aplícalo a tu vida y empieza desde ya a hacer altarle al Señor y verás cómo tus oraciones son respondidas, cómo el Señor te dice, he aquí yo estoy contigo. Mira que te mando que seas fuerte y valiente. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Vamos hacia adelante. Tú no estás sola, tú no estás solo. Y ahí el Señor te va edificando, te va fortaleciendo para que puedas vencer cada obstáculo que se puedan enfrentar cada día, cada semana, aún para que puedas ser lleno de ese vacío que ha estado por mucho tiempo o en las últimas semanas allí ministrando tu vida, tenlo por seguro. Y por último, mis amados, y no menos importante, sino por el contrario, más importante, pero quería dejarlo para lo último, Él, nuestro Padre amado, nuestro Señor de reyes y Señor de señores. Bíblicamente quizás como vimos a Moisés, como vimos a Abraham, no vemos a Jesús edificando un altar como tal, con piedras, con madera. No, 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 no. Ahí no lo vemos a él en eso. Pero sí lo vemos que donde él quiera que iba o estaba hacia un altar de oración y oraba en todo momento. El Señor Jesús no se movía si él no oraba, aún inclusive se apartaba un poquito de los discípulos y se iba a orar, a hacer altar de oración, porque es que no, a veces no es tan fundamental el espacio, el lugar, no, 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 lo fundamental es que tú te relaciones con el Señor, que tú donde estés te hagas allí, ahí ores, ahí busques la presencia del Señor, ahí hables con el Señor y te refortalezcas en Él. Por eso vemos que el Señor Jesús, aunque no armó, o no lo ve, la Biblia no lo dice, armando un altar quizás de piedra, como lo vemos con Jacob, con Moisés, con Abraham, no, 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 donde él estaba, donde él iba hacia una oración, hacia un altar. Vemos que al Señor Jesús orando con la multitud, orando solo que se apartaba. Vemos la oración del Padre Nuestro que nos enseñó, que los discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Ahí Él los enseñó a hacer un altar. Amén. Vemos la oración que hizo en el Getsemaní. Aún vemos la oración para elegir a los apóstoles. O sea, cada cosa que el Señor Jesús iba a hacer, enseguida hacía altar. Enseguida oraba a su Padre. Amén. Aún vemos que aún estaba siendo crucificado, ya colgado en una cruz, ya pereciendo, ya muriendo, y él allí estaba orando.
ahí encomendó su espíritu a Dios, allí le pidió perdón, le dijo al Padre que perdonara a aquellos que lo estaban ahí señalando, que lo estaban juzgando, que lo estaban golpeando. Amén. Allí ya crucificado salvó la alma del ladrón que estaba a un lado, a uno de sus lados. Allí crucificado, muriendo, Jesús hizo altar. Amén, mis amados hermanos. Allí él hizo altar, altar de oración, de adoración, se encomendó al Señor, colocó todo en sus manos, dijo una palabra: Señor, consumado es, o sea, todo está en tus manos, encomiendo mi espíritu. Allí él constantemente, el Señor Jesús, hizo altar en toda su vida. Fue a resucitar a Lázaro, oró, le dio gloria al Señor. Todo lo que el Señor hizo, que vemos en el Nuevo Testamento, hizo altar. El Señor Jesús hizo altar. Su oración constante, su conexión constante con su Padre, con nuestro Padre, estuvo presente. Y en esta mañana, mi amado hermano, espero que esta palabra haya entrado en tu corazón y en tu mente. Y le pido al Señor que la deje ahí, que la grabe con su mano, que la talle, para que tú puedas entenderla, para que tú puedas aplicarla a tu vida y conocer que haciendo altares a través de estos ejemplos que les hemos dado, y que tú puedes seguir también investigando los altares de adoración que los hombres hicieron tanto en el Antiguo Testamento como los que hizo Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en su ministerio, y aún después Pablo, Pedro, los apóstoles también hicieron altar de oración al Señor. Y en ese altar, donde quiera que estaban, donde quiera que lo hacían, recibían la presencia, recibían la compañía, recibían la dirección, y el poder de Dios se era manifestado para salvar, para sanar, para restaurar, para hacerlos libres. Miren algo hermoso que aconteció con Pedro, que estaba en la cárcel, y dice la palabra que el pueblo, que los demás estaban juntos orando por Pedro, y el Señor descendió. Había un grupo de hermanos intercediendo, orando por Pedro en un lugar ahí juntos. Yo creo que hacían de pronto cadenas de oración de tal hora a tal hora, oran 2 o 3 de tal hora, pero ahí constantes estuvieron orando por Pedro, hasta que Pedro llegó y tocó la puerta, porque el ángel del Señor fue, lo visitó, lo levantó, le puso una capa, abrió las cadenas, abrió las puertas, los candados, y lo trajo libre, sano, porque iba a ser matado, ¿verdad? Pero el Señor lo libertó. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que levantó oración, que levantó un altar de oración en favor de Pedro. Y vemos la grandeza del Señor, cómo se manifestó. Así, mi amado hermano, que espero que esta reflexión, esta enseñanza esté y siga ministrando tu vida, y que estamos llamados hacia el altar de adoración, de oración al Señor, para que podamos tener su compañía, para que su poder se pueda manifestar, obrar de manera sobrenatural, y vayamos por ese camino de bendición, cumpliendo ese propósito con el cual Él nos creó y Él nos formó para su gloria y para su honra. Amén. Entonces nos vemos mañana sábado. Recuerden que es día de oración, de ayuno, de intercesión. Estaremos dando la segunda parte de este tema, Dios mediante, de altares, parte 2, donde tocaremos los otros altares que hacen para falsos demonios, y vamos a cortar con todo altar de maldición que ha sido creado, o que nosotros mismos, por falta de conocimiento, sin saberlo, hicimos, y eso ha quedado una maldición, una cadena, una atadura en nuestras vidas. Amén. Entonces no te pierdas tampoco la transmisión de mañana. Conéctate, compártelo.
suscríbete al canal, dale un like y recuerda que estamos llamados también a compartir la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a orar en esta preciosa mañana. Y donde estás, cierras tus ojos y dile: amado Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy gracias por esta mañana, gracias por esta palabra, por esta enseñanza que has traído hoy a mi vida. Dile: Señor, gracias porque quizás no tenía este conocimiento que tú me has dado, Padre. Este tema, Señor, no lo conocía, no lo entendía de la manera correcta. Pero hoy, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que me sigas guiando y que esta enseñanza quede grabada en mi mente y en mi corazón para ponerla por obra, para entenderla, para aplicarla en mi vida, Señor. Y a partir de hoy yo venga a ser altar de adoración en mi vida, para ti, Señor, para tu gloria y tu honra, que sin importar el lugar donde esté, Señor, yo saque tiempo para hacer altar a ti. Así esté en mi lugar de trabajo, esté en mi casa, en mi habitación, yo pueda hacer altar, aún con mi familia, llamarlos, reunirlos a la mesa, Señor, y a compartir tu palabra, orar juntos, Padre Santo, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Dile: Señor, yo me dispongo a partir de hoy a hacer altar a ti, para gloria, para honra de tu nombre, Señor. Heme aquí, Padre Santo, cuenta conmigo, que esta palabra, Señor, haga en mi memoria, que la pueda recordar donde quiera que esté, que tengo que hacer altar a ti, que tengo que buscarte en tiempo, Señor, y fuera de tiempo, Padre, porque con tu comunión, comunicándome contigo, teniendo experiencia contigo, ahí puedo ver tu poder, ahí puedo ver, Señor, tu respuesta, como lo vieron todos estos patriarcas, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, te alabo, Señor, te bendigo y declaro, Padre Santo, que a partir de hoy haré altar a ti, de adoración, de oración y de exaltación. Y tú, Señor, me permitirás sentir tu presencia. Tú estarás conmigo como poderoso gigante en el nombre de Jesús de Nazaret. Hazme entender ese propósito de bendición que tienes para con mi vida, para con mi casa, para con toda mi familia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hoy bendigo tu vida, mujer de Dios, varón de Dios que me estás escuchando. La bendigo y declaro que la bendición del Dios Todopoderoso te alcanza. Y donde quiera que estés y a donde quiera que vaya, no estás solo, sino que la presencia del Señor va contigo como poderoso gigante. En el nombre de Jesús te bendigo y declaro que la bendición del Señor trae a tu vida bendiciones 1000 veces más de las que tú puedas imaginar en esta hora. Hoy, mañana y siempre, que la bendición de Dios esté sobre ti. Un abrazo fuerte, un beso grande y recuerda que eres un hijo de Dios con propósito. Chao, chao. Dios te bendiga.